Hola a todos. Aquí están los 10 descubrimientos de artefactos más misteriosos que los científicos aún no pueden explicar. Adelante. Dios Jano. Durante más de 20 años, un peculiar grabado en piedra que representa 2 rostros humanos permaneció casi desapercibido en el fondo de un jardín, en una casa típica en Ashbourne, en Kent, en Inglaterra. Cuando alguien sugirió al propietario que la piedra podría valer la pena mostrársela a un arqueólogo, rápidamente se convirtió en un tema de interés para expertos y subastadores. Se desconoce el origen de la piedra, pero los rostros guardan semejanza con las clásicas máscaras del drama, con uno frunciendo el ceño y el otro sonriendo. Los expertos han hipotetizado que los grabados podrían ser de origen romano y representar al dios de 2 caras Jano, que estaba asociado con las puertas, así como con los comienzos y los finales. Intrigantemente, tiene un sorprendente parecido con una cabeza de madera que estuvo expuesta fuera de un hotel en Ashbourne durante muchos años, cuyo origen también es desconocido. Esta pieza constituye, por tanto, un significativo misterio local en la ciudad. No ha pasado desapercibido que las características faciales de los grabados parecen ser africanas, lo que sería inusual para el arte romano antiguo. Por lo tanto, la sugerencia de que la escultura podría tener orígenes romanos podría estar bastante equivocada. Teorías de Newton. Isaac Newton falleció hace mucho tiempo, pero fue uno de los más grandes genios científicos de su época, dedicando su inteligencia a muchos asuntos científicos importantes más allá del estudio de la gravedad. Entre los diversos temas sobre los que escribió durante finales del siglo XVII estaban las grandes pirámides de Egipto. Por razones que solo él conocía, Newton creía que estudiar las pirámides podría ayudarle a predecir el momento y la fecha exactos del fin del mundo. Escribió sobre sus teorías en una serie de manuscritos que salieron a la luz a finales de 2020. El tema principal de las notas de Newton, que afortunadamente sobrevivieron a pesar de haber sido parcialmente quemadas cuando su perro tumbó una vela, era la misteriosa unidad de medida que los egipcios usaron en la construcción de las pirámides. Newton estaba convencido de que esta unidad desconocida poseía propiedades divinas, y que comprenderla le permitiría calcular la circunferencia exacta de la Tierra, y de alguna manera, localizar el lugar donde comenzaría el fin del mundo. Estas notas son evidencia de que incluso las mentes más brillantes a veces albergan ideas extrañas. Piedras Peralta. Las piedras Peralta están entre los artefactos más intrigantes jamás descubiertos en Arizona. Algunos creen que los grabados en las piedras indican la ubicación de la legendaria mina de oro del holandés perdido, aunque la existencia de tal mina sigue siendo incierta. En total hay 3 piedras, 2 tabletas de arenisca y una tercera roca tallada en forma de corazón, hecha de cuarcita roja. Cuando las 2 tabletas se colocan una al lado de la otra y el corazón se inserta en ellas, se forma un patrón consistente de 18 puntos en su superficie. Algunos expertos teorizan que esto es una forma primitiva de mapa, conocido como mapa de camino de postas, similar a los utilizados en México durante la Guerra México-estadounidense. El año 1847 está inscrito en las piedras, junto con el relieve de un corazón. El misterio que rodea a las piedras Peralta radica en la falta de un registro claro de su descubrimiento, con relatos que varían entre 1949 y 1956. Aunque la idea de que los puntos en las piedras constituyen un mapa del tesoro es probablemente fantasiosa, los puntos deben representar algo, y la posibilidad de que formen un mapa no puede descartarse por completo. Ahora pasemos al tema misterioso. Recientemente se descubrió un canal de 19 kilómetros en una zona rural de Irak mediante el uso de drones. En este lugar, arqueólogos desenterraron una estructura peculiar que en un principio parecía un templo. Sin embargo, se reveló que era una innovadora invención sumeria para combatir la sequía, que data de hace 4000 años. Situada cerca de Nasiria, en el sur de Irak, la antigua ciudad de Girsu era un centro vital de la civilización sumeria desde el tercer milenio antes de Cristo. Esta ciudad tenía una gran importancia tanto religiosa como política en Mesopotamia. Equipos del Museo Británico, trabajando en Girsu, identificaron que esta enigmática estructura era, de hecho, una sofisticada máquina diseñada para enfrentar la sequía. Este hallazgo es único en la historia, representando un ejemplo primordial en la gestión de recursos hídricos. El artefacto, descrito por el Museo Británico como una canalización, tenía la función de distribuir agua a tierras agrícolas lejanas.
Ebru Torun, arquitecta involucrada en el proyecto del museo, enfatizó la singularidad de este invento, afirmando que no hay registros de algo similar en la historia. Destacó que tal tecnología solo se concibió en el siglo XVIII después de Cristo. El doctor Sebastián Rey, del Museo Británico, explicó que los sumerios enfrentaron una grave crisis hídrica. Inscripciones en tabletas de piedra indican que la construcción de esta máquina fue un esfuerzo desesperado para evitar un colapso total. Históricamente, los sumerios realizaban rituales para apaciguar a las deidades de la fertilidad y del agua. Alrededor del año 2000 a.C., estos rituales se volvieron ineficaces y los canales y pozos empezaron a secarse. Esto motivó al pueblo de Girsu a desarrollar esta innovadora máquina. Investigadores, utilizando drones para mapear el área, determinaron que la estructura fue construida sobre un extenso canal, evidenciando que también es el puente más antiguo conocido hasta la fecha. Esta máquina generaba un efecto que ampliaba el flujo de agua. Una tecnología formalmente descrita solo en el siglo XVIII, representó una de las últimas innovaciones de los habitantes de Girsu, en un intento de llevar agua a áreas agrícolas distantes, como la capital Lagash, buscando evitar un desastre agrícola. Este descubrimiento es un hito histórico en la tecnología hidráulica, ilustrando la capacidad de la civilización sumeria de adaptarse a los cambios climáticos y desafíos hídricos de su época. Como siempre, deje su opinión en los comentarios sobre este enigmático tema. Cultura Hopewell. Lo que los historiadores saben sobre la antigua cultura Hopewell de América del Norte podría caber en el reverso de un paquete de cigarrillos, pero el descubrimiento de algunos dientes de oso perforados en Kansas en marzo de 2022 ha dado a los arqueólogos esperanzas de arrojar nueva luz sobre esta enigmática cultura. La cultura Hopewell floreció en el este de América del Norte entre los siglos I y V, pero dejó muy pocos artefactos o reliquias culturales para que los expertos modernos estudiaran, aunque se sabe que valoraban el cobre, las conchas marinas y la mica. Estos dientes caninos perforados representan un tipo completamente nuevo de descubrimiento Hopewell. Pertenecientes a un oso negro y encontrados en Kansas, sugieren que la cultura Hopewell se extendió significativamente más al oeste de lo que se pensaba anteriormente. Es probable que los dientes fueran perforados para ser ensartados en un collar o posiblemente un cinturón, pero esto no se puede confirmar con certeza. Los límites de la esfera de interacción Hopewell no están claros, y descubrimientos como este solo sirven para difuminarlos aún más. Piedras del Monte Gandang. En la provincia suroccidental china de Guizhou se encuentra una montaña llamada Monte Gandang, y en su base hay un acantilado conocido por los locales como Chandan-ya, que se traduce como acantilado de puesta de huevos. Este nombre es bastante literal, ya que el acantilado de alguna manera produce piedras con forma de huevo a un ritmo de aproximadamente una cada 30 años. Los huevos emergen del acantilado y luego caen al suelo, donde a menudo son encontrados, recogidos y llevados a casa por personas de la zona local. Los huevos de piedra varían en tamaño, desde 18 centímetros hasta 61 centímetros de longitud, pero todos comparten el mismo color azul oscuro y son igualmente lisos. Los científicos han estado estudiando este fenómeno inusual durante décadas. Aunque han confirmado que la historia no es un mito, el proceso de cómo o por qué ocurre sigue siendo un misterio. La teoría predominante es que se trata de rocas metamórficas compuestas de dióxido de silicio, que gradualmente están siendo empujadas a través de las rocas más blandas circundantes. Sin embargo, esta teoría aún no ha sido probada de manera concluyente. Piezas de ajedrez. Si estuvieras renovando tu casa y encontraras dos antiguas piezas de ajedrez, podrías no pensar mucho en ellas, más allá de su interesante apariencia y el lamento de que el resto del juego estuviera perdido. Sin embargo, este no fue el caso para una pareja que renovaba su hogar en Bourg-le-Marche, en Lincolnshire, en Inglaterra, en enero de 2019. Llevaron las piezas de ajedrez a un experto local, quien determinó que fueron hechas alrededor del año 1850. El experto también creía que las piezas específicas, una reina y un alfil, eran significativas, al igual que el hecho de que fueron deliberadamente escondidas dentro de una viga de madera en el techo de la propiedad. Si el experto está en lo correcto, las piezas de ajedrez se usaron como amuletos con la esperanza de ahuyentar cualquier espíritu maligno que de otra manera hubiera intentado entrar en la propiedad. La noción de que los residentes de Inglaterra, en la década de 1850, todavía fueran lo suficientemente supersticiosos como para creer en tales espíritus, podría ser sorprendente para algunos. Sin embargo, debe haber habido alguna razón para sacrificar un juego de ajedrez perfectamente bueno, ocultando dos de sus piezas más importantes en el techo. Papiro de Derveni.
¿Es el papiro de Derbeni el libro más antiguo de Europa? Esta es una pregunta sobre la que los historiadores están divididos. Descubierto cerca de Tesalónica en Grecia en 1962, el papiro estaba tan severamente carbonizado que no fue hasta 2006 que se pudo descifrar el texto. La tarea se hizo más desafiante por el hecho de que se encontró en más de 200 fragmentos. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que el documento tiene entre 2300 y 2500 años de antigüedad. La autoría del papiro es desconocida, pero los autores potenciales incluyen a Diágoras de Melos y Eufro de Probalinto. Gran parte de la escritura se relaciona con instrucciones religiosas sobre la realización de sacrificios a dioses específicos, e incluye también un poema atribuido a Orfeo. Además, algunas columnas contienen observaciones científicas. El investigador líder Richard Janko postula que el texto fue escrito durante un periodo de conflicto entre ciencia y religión y podría haber sido un intento de reconciliar ambos campos. Si Diágoras de Melos, quien fue condenado a muerte por impiedad, fue el autor del papiro de Derbeni, podría haber sido una de las razones de su sentencia. Estatuas Nandi. Nuestro próximo descubrimiento nos lleva al estado de Karnataka, en el suroeste de la India, donde se descubrieron un par de antiguas estatuas de Nandi de esteatita en el lecho de un lago seco en 2019. Se dice que los ancianos del pueblo, donde se encontraron las estatuas, eran conscientes de su existencia, pero creían que habían sido perdidas o destruidas décadas atrás. Fue solo cuando el agua se secó por completo durante un verano inusualmente caluroso, que las partes superiores de las estatuas se hicieron visibles, permitiendo a los aldeanos excavarlas. Los expertos locales dicen que las estatuas son reliquias del período posterior a Vijayanagar, más probablemente creadas durante los siglos XVI o XVII. Ambas fueron talladas de una sola pieza de esteatita y parecen haber sido abandonadas antes de completarse. La razón del abandono de este importante emprendimiento sigue siendo desconocida. La más grande de las estatuas mide 4.6 metros de largo y 3.7 metros de altura. Inicialmente, se pensó que las estatuas podrían indicar la presencia de un templo enterrado debajo del lago, pero excavaciones arqueológicas posteriores no encontraron nada. Paleta de pintor. Hace aproximadamente 3.400 años, un antiguo artista egipcio emprendió la tarea de crear una obra de arte utilizando una pequeña paleta de pintor. Esta paleta ahora se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York, y está en tan notables condiciones que los pigmentos originales todavía están presentes en sus pocillos. La pieza puede ser fechada gracias a una inscripción al final de la paleta que hace referencia a Amenhotep III, quien gobernó como el noveno faraón de la dinastía 18 de Egipto. Aunque los colores se han desvanecido considerablemente con el tiempo, todavía es posible identificarlos como rojo, azul, amarillo, verde, marrón y negro. Igualmente llamativo es el diseño de la paleta. Los pintores todavía usan herramientas muy similares a esta hoy en día. Si no fuera por el cartucho y la inscripción, casi podría confundirse con algo moderno. Los historiadores sospechan que el artista pertenecía a la corte real. Aunque nunca sabremos exactamente qué estaban pintando, está claro que debió haber sido vibrante y colorido. Perlas de vidrio. Han pasado más de 13 años desde que comenzaron a aparecer cuentas de vidrio dentro de conchas de almejas en el condado de Sarasota en Florida, en Estados Unidos, y desde entonces los científicos han estado tratando de determinar el origen de este fenómeno. La teoría predominante es que estas cuentas son en realidad microtectitas, subproductos de impactos de meteoritos que ocurrieron hace más de 2 millones de años. Si esta teoría es correcta, sería la primera instancia conocida de fragmentos de cuerpos celestes encontrados dentro de conchas de almejas. El proceso de formación de estas cuentas sugiere que son el resultado de un impacto tan masivo que el meteorito se vaporiza al golpear el suelo, junto con la roca y el suelo que impacta. Los escombros fundidos son lanzados al aire, adoptando una forma aerodinámica antes de enfriarse y caer de nuevo a la superficie. Hasta la fecha se han encontrado 83 cuentas en el área, principalmente cerca de una antigua cantera. Aunque no hay otra evidencia de un impacto de meteorito en la región, identificar tal evento después de 2 millones de años es una tarea extremadamente difícil. ¿Cuál fue el momento del vídeo que más te gustó? Deja tu comentario y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!